Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Este es un programa que paga sus deudas y así lo hemos hecho siempre. ¿Por qué lo digo? Vamos a recordar este momento. Dice, hay teorías que plantean que Hitler no se suicidó en el búnker, sino que escapó y murió de viejo. ¿Qué se sabe sobre todo esto? Ahora regresamos al estudio. Muchas gracias a nuestro accionista Rolando. Yo le quiero proponer algo. No me responda. Un tema muy interesante, podría ser muy interesante. Bueno, también. eso es lo que le iba a decir. ¿Usted estaría de acuerdo en venir a hacer un programa sobre esto? ¿Cómo no? Y complacemos a Rolando y hacemos otro programa de historia. Correcto, está bien. ¿Está de acuerdo? Aquí estaré. Pactado. Correcto. Aquí lo que se promete, la deuda se paga, lo que se promete se cumple. Y efectivamente, aquí está saldando su deuda y nosotros como programa cumpliendo el doctor Dagoberto Rodríguez, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Muchas gracias por invitarme, no, muy bien. Bueno, yo sé que es máster, no doctor, el error es mío, pero bueno, yo le digo cariñosamente doctor. Okay. Y muchas gracias a usted porque usted es el que cumple, si usted no cumple no saldamos la deuda. Okay. Le propongo entrar en materia directamente, de acuerdo a aquel televidente que nos envió por Facebook su pregunta. Hay muchas teorías sobre la muerte de Hitler. Vamos a verlas aquí resumidas. Aquí las vimos. Que si no murió, que si apareció en Argentina, que si lo sacaron. Se ha hablado hasta de que clonaron, como ellos habían estado experimentando. Hay una película, Los Niños de Brasil, de ficción, por supuesto, pero que habla de esto. Bueno, ¿qué me puede decir de la muerte de Hitler? Bueno, ante todo hay que decir que estas teorías conspirativas no son nuevas ni mucho menos. Surgieron incluso alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del año 1945, ese momento en que supuestamente Hitler huyó. Y algunas de las variantes podrían ser que huyó a través de un túnel secreto que comunicaba el búnker de él con el exterior. Recordemos que estaba rodeado absolutamente de las tropas soviéticas. Y bueno, pues una variante de esas teorías conspirativas y de esa huida, posible huida, era que utilizó esos túneles secretos hasta llegar fuera del cordón de combate y ahí logró escapar. Una variante te dice que cogió un avión y salió en un avión con los haces de la aviación que existían todavía en Alemania, logró irse hasta Dinamarca y ahí por una realmente travesía rocambolesca. Algunos hablan de que llegó hasta España, estuvo un tiempo en España, protegido por Franco, y a partir de ahí se bifurcan, hay varias opciones. Unos dicen que va hacia Australia, otro hacia Argentina, otro hacia Colombia, otro hacia Brasil. La mayoría coincide en que de haber ocurrido esa huida, pues se refugió Hitler en América del Sur. Esa es una de las tantas teorías. Otras, para mí realmente no pasan de ser puras especulaciones, Taladri. Para mí, Hitler murió en el búnker en la fecha establecida, ¿no? En la del 45. Voy a hacer un homenaje al doctor Oscar Álvarez, nuestro astrónomo mayor. ¿Existe alguna evidencia que se pueda presentar de que Hitler no murió en el año 45 en Berlín, en el búnker? A ver, esa es una de las debilidades de estas teorías conspirativas. Es decir, sobre la muerte de Hitler, incluso su secretaria personal hizo declaraciones posteriormente, algunas personas que estuvieron cuando Hitler se suicidó en el búnker y después cuando lo quemaron. Incluso hay una película reciente en la cual, basado en las declaraciones de esta señora, que era una de las secretarias personales de él, y otros testigos que manifestaron eso. ¿Cuál es la debilidad de estas teorías conspirativas? Que no existen esas solidez en cuanto a todas son especulaciones basadas quizás en algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, recientemente una de las que ha dado solidez, alguna solidez a esas teorías, es el descubrimiento o la desclasificación de algunos documentos del FBI, de la CIA, que están desclasificando esos documentos del año 14 y ahora, muy recientemente, Trump, en octubre de este año, volvió a desclasificar toda una serie de documentos que está hablando sobre, un informe que brinda un espía o un agente de la CIA
en Venezuela, pero que controlaba también Colombia, en el cual hace referencia, estamos hablando de el año 55, que uno de sus agentes, uno de sus confidentes, vio a Hitler. Y eso es una información que se da alrededor del día, los primeros días de octubre de ese año 55. Sin embargo, el propio, ese mismo agente norteamericano, el 17 de octubre, es decir, menos de 2 semanas después, desestima esa información. Dicen que la archiven porque realmente no le parecía muy fantasiosa y no habían podido buscar pruebas concluyentes de que efectivamente ese fuera Hitler. Incluso en ese documento desclasificado aparece una foto de un antiguo SS con Hitler, supuestamente en Colombia, ¿no? En el año 55, es decir, 10 años después de concluida la guerra. Y esto que se ha hablado de Argentina y Edgar Hoover y el FBI investigando Esa es otra, en Argentina. esa es otra, digamos, otra de las pruebas, digamos, más recientes que se han manifestado. Desde el propio año 45, el agregado naval de Estados Unidos en Argentina había enviado una comunicación a la CIA y al gobierno norteamericano diciendo que era probable que Hitler estuviera en Argentina. Estamos hablando del año 45, inmediatamente después de la guerra. Sin embargo, eso tampoco se tomó en consideración, porque hubo de algunos, digamos, incidentes alrededor de un submarino que apareció por las costas de América del Sur, especialmente en Argentina, y ese es uno de los criterios más fuertes, digamos, de los lugares más fuertes donde supuestamente fue a terminar sus días Hitler. Pero usted, como historiador, como profesor universitario, como académico, después de ver todo esto, leer todas estas teorías con sus aparentes o supuestas pruebas o evidencias, ¿usted qué cree? Sí, ante todo déjame decirte una que se ha destapado muy recientemente, y es que Hitler no fue para Argentina, pero transitó hacia Paraguay y después hacia Brasil. Eso lo ha dicho una doctorante en años recientes, quizás 3 o 4 años, brasileña, que según ella ha estado indagando sobre una figura que le llamaban el viejo alemán en Mato Grosso, y este hombre terminó sus días con una brasileña de piel oscura. Algo, a mi manera de ver, inconcebible para una figura como Hitler, que se creía un ser superior, más allá de, y por supuesto, un vínculo con una persona de raza negra era totalmente impensable para él. Ahora, ¿qué creo yo como historiador, Dalarí? Yo creo que realmente a los humanos parece que nos gusta bastante esto de las teorías conspirativas, ¿no? Y de estar buscando donde realmente no hay, ¿no? Parece que eso es algo humano. Yo realmente creo en las cuestiones que pueden demostrarse con hechos, con argumentos, con documentos, con fehacientes, ¿no? Y ese, para mí, te lo decía al principio, para mí la versión oficial que fue que Hitler se suicidó en el búnker el 30 de abril de 1945 y de que después sus restos fueron quemados parcialmente. Incluso ya después, ¿qué se hace con los restos de Hitler? También está un poco en la nebulosa, ¿no? Porque al parecer los soviéticos tomaron el cuerpo de Hitler, de Eva Braun y de Goebbels y su familia, y lo enterraron en una unidad militar soviética en Alemania del Este, y después en el año 70 el jefe del KGB, Andropov, parece que las mandó a quemar definitivamente y los lanzó a un río, y los soviéticos se quedaron con, y esto es importante, esto es una de las pruebas más fuertes para verificar la muerte de Hitler. Los soviéticos se quedaron con el maxilar, con la mandíbula de Hitler y con un pequeño fragmento del cráneo. Muy recientemente, a raíz de todas estas especulaciones, estoy hablando del año 2017, los rusos abrieron los archivos a una comisión francesa con paleontólogos, forenses, etcétera, y esta comisión, evidentemente imparcial, dictaminó que esa mandíbula, que esos restos de cráneo eran los de Adolfo Hitler, porque se mantienen, por supuesto, todas las descripciones dentales de Hitler. Los compararon y determinaron que ese era el... De modo que para mí la versión oficial sigue siendo y creíble, más la creíble. Que usted cree, no la oficial, la que bueno, usted considera. La, que usted la más creíble es que Hitler murió. Además, hay una cuestión, yo te lo comentaba a ti y a algunos compañeros, yo creo que ¿de qué valdría la vida para Hitler si todo su mundo se caía? Es decir, hay que ponerse un poco en la piel de Hitler en sus últimos momentos. Es decir, todo el mundo, y eso sí hay testigos,
de su deterioro físico y mental de las últimas semanas en el búnker y de que su mundo se está cayendo. Él ha construido un mundo en el cual, si nos leemos Mi lucha, su libro clásico, él ha construido un mundo en el cual la raza aria es superior. ¿Qué va a hacer este hombre después si su mundo se ha caído? Si toda su superioridad se ha venido abajo. Nada menos que por los soviéticos, porque son los que entran, como bien saben nuestros televidentes, en el búnker, ¿no? De modo que no tiene razón de ser para Hitler, pienso yo, vivir después de que toda su ideología se viene abajo. Hay otro tema que yo quiero brevemente, el tiempo no nos alcanza, esto puede usted dar clase una semana, un mes de esto. ¿Qué hay con los jefes nazis que no aparecieron? O sea, están los que fueron juzgados en Nuremberg, Himmler se suicidó, Goering fue juzgado en Nuremberg, de los grandes jefes. Pero sin embargo, por ejemplo, Martin Bormann, que era jefe del partido nazi, no apareció. Y hay muchas teorías de que huyó a Sudamérica con el oro que tenían los nazis acumulados. Los nazis saquearon toda Europa, desde cuadros, oro, bancos, acabaron en toda Europa, que no tenía mucho que ver con ese espíritu de nación superior. Acabaron con muchas cosas en Europa de dinero y de oro. Se llevaron la y cultura de cuadros, de los pueblos inferiores, ¿no? Y tenían bases secretas llenas de cuadros famosos. Bueno, todo eso pasó. Ahora, ¿qué pasó con los que no aparecieron? Bormann específicamente. Sí. Bueno, a ver, como tú bien dices, hay algunos de los principales líderes que lograron escabullirse, que lograron escaparse. Eichmann, Adolf Eichmann, probablemente fueran de los más importantes, que como conoce buena parte de la población cubana, este hombre después fue atrapado por los israelitas y fue juzgado, ¿no? Ahora, en cuanto a Bormann, que como tú dices, era el jefe del partido al concluir la guerra, además había sido secretario personal de Hitler, con la influencia que se podía tener de ese puesto desde hacía mucho tiempo. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que este hombre logró escapar. Pero sin embargo, en el año 63, 1963, un funcionario de correo alemán expresó a las autoridades alemanas de que él había enterrado a 2 cuerpos, ¿no? Y señaló el lugar. Finalmente, 2 años después, en 65, se buscaron esos cuerpos, no aparecieron, lo que siguió alimentando el mito de que, y él decía que era Bormann y uno de los médicos de Hitler. Y durante 30 años, se mantuvo ese mito de que Bormann había podido escapar hacia un lugar de Sudamérica también. Bueno, lo que ocurrió es que en los 90, a mediados de los 90, estaban haciendo trabajo de excavación y de arreglo de una estación de trenes y ahí encontraron 2 cuerpos. Uno, después por ADN se descubrió en el año 98, 99, comparándolo con los hijos de Bormann, que todavía viven, algunos de ellos, se compararon el ADN de Bormann y efectivamente uno de los cuerpos encontrados allí. ¿En dónde? Muy cerca, bueno, lo que era Berlín Occidental. En Berlín, en las inmediaciones de Berlín. Exacto, muy cerca de una estación de trenes que, y además el propio funcionario de correo había dicho que uno de esos personajes era Bormann y el otro era un médico, de los médicos personales de Hitler, ¿no? Pero no se encontraron en la década del 60, se encontraron 30 años después. ¿Qué se comprobó? Se comprobó por ADN de que esos restos óseos, en el 97, me parece que fue en el 97, 98, después en el 99 se quema todos los restos y las cenizas se expulsan, se lanzan al río, ¿no? Finalmente Bormann ya se sabe hoy de que murió escapando, había logrado pasar la primera línea utilizando todos estos túneles que efectivamente existían. Logró pasar la primera línea de los soviéticos, pero parece que fue alcanzado por un disparo, por una granada, porque se descubrió algunas heridas y mutilaciones. Además, tenía algunos problemas óseos, que era otro elemento para comprobar que fue. Pero lo definitivo fue el ADN. Es decir, se comprobó el ADN, los huesos del ADN de esos huesos con los hijos de Bormann. Ahora, murió. Alguien lo enterró, pero nadie sabía que estaba ahí, ni los soviéticos ni los americanos. Sí, los soviéticos en el 63, en el 45, cuando muere, a este hombre, a este funcionario de correo, los soviéticos que están ocupando, le mandan a que lo entierren. Incluso eran 2. Pero los soviéticos entonces desde el principio sabían que Bormann había muerto ahí en Berlín, en el 45. Bueno,
eso queda un poco en la nebulosa. Pero, Taladri. ¿y por qué no lo dijeron nunca? ¿Por qué siguió la leyenda así? Bueno, por lo que pasa, imagínate, decir que había muerto ahí, que estaba enterrado ahí, podría haber propiciado que todo ese auge después que va a venir del neofascismo, ese lugar pudiera servir de peregrinación. Lo mismo va a pasar con Hitler, que estuvo enterrado durante mucho tiempo, hasta la década del 70, en una unidad militar soviética en Alemania Oriental, es decir, la RDA, ¿no? Y eso podría servir un lugar de peregrinación de esos neonazis que estaban resurgiendo desde muy rápido, la década del 60, ya están resurgiendo los neonazis, y quizás ese fue un motivo para mantener el silencio. Ahora, hay dudas, que no se sabe, que hay un misterio en la muerte, que sí, que no, eso se repite. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Está muy generalizada la opinión por estos forenses franceses, además, desde antes de que Hitler primero se tomó una cápsula de cianuro, por eso es que tiene en la mandíbula una coloración azulada, que es por la ingestión de cianuro, y después se disparó, le dio tiempo para dispararse, y en el fragmento de cráneo se ve el orificio, ¿no? Para mí esa prueba es concluyente. Pero yo me refería a que aquí tantas veces se ha explicado eso, se ha dicho, se ha puesto en películas, en programas, etcétera, y sin embargo estas otras cosas, ¿por qué tienen esa fuerza? Es la cosa humana de que siempre hay un misterio. ¿Por qué a veces tienen más fuerza estas cosas que la evidencia histórica? Sí, porque pasa es que la evidencia estuvo mucho tiempo guardada también. Y en segundo lugar, hubo muchos alemanes que lograron escapar. Se calcula que no menos de 30.000 o 40.000 alemanes huyeron de diferentes graduaciones después de la Segunda Guerra Mundial hacia América Latina. Es decir, la comunidad alemana que venía desde antes en América Latina es fuerte, la comunidad incluso nazi. Y lo verán nuestros amigos televidentes en el documental que le proyectará. Es decir, la comunidad nazi que logra escapar es fuerte. Bueno, ¿por qué no pensar un poco para, digamos, mantener ese mito de la vida de Hitler, que este hombre pudo haber escapado, ¿no? Y hay muchas, digamos, muchas pistas, vamos a decirlo así, que dan esa opción, ¿no? O dan esa variante. Pero te reitero, yo sigo creyendo que murió el 30 de abril. Muchísimas gracias, pero antes de despedirlo, lo quiero invitar a que me acompañe en el momento de los accionistas. Este es un momento que hemos diseñado, yo le llamo cariñosamente los accionistas del programa, el programa de radio, el de televisión. Ellos nos envían cosas y vamos a ver qué preguntan en este caso, qué dice el momento del accionista. Aquí tenemos a Michael Leonard, esto viene por Facebook. Dice, les exhorto a hablar de un tema que se discute mucho en las redes sociales. Es acerca de la Tierra plana y el engaño de la NASA. Creo que tendría gran cantidad de espectadores y seguro se crearán grupos terraplanistas y otros que crean en lo que todos creen. Me gustaría mucho me hicieran saber si deciden realizarlo y cuándo. Bueno, muchísimas gracias a Michael, accionista del programa. ¿Qué usted cree? Gana fuerza en el siglo XXI la teoría de que la Tierra es plana y se ha engañado a todo el mundo. Y cada vez se habla más de eso. Durante siglos. ¿Qué usted cree? Bueno, ¿Le parece interesante el tema? Muy interesante ese tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor, a usted. Pero lo espero mañana. ¿Dónde? En Radio Rebelde. A usted y a los amigos televidentes. Recuerden, sábado 12:15 del mediodía, 12:15 p.m. por Radio Rebelde. Ahí va a estar el doctor, teléfonos abiertos. Si hay deporte, por FM solamente. Si no hay deporte, por las dos frecuencias. Si usted no tuvo oportunidad de verlo, si quiere volver a verlo, si quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba o lo que quiera, ahí está nuestro canal de YouTube. Aquí puede verlo nuevamente y ya usted sabe, analizar y discutir lo que quiera. También nuestra página de Facebook, ahí está en pantalla, donde los accionistas se comunican tanto con nosotros, lo vimos hace unos instantes. Nuestra página de Facebook que maneja maravillosamente Indira Iglesias, la supernova, sí. Y finalmente, en el sitio digital Cuba Debate está el podcast, o sea, se pone el audio del programa y lo más importante, que ustedes debaten, participan, opinan en los debates que allí, como habitualmente ocurre, se producen, o en buen cubano, los debates que se arman ahí. Una sola petición a los que debaten. Por favor, antes de opinar, vean o escuchen el programa y después la opinión que ustedes quieran. Solamente eso y bienvenido siempre el debate. Reitero las gracias a nuestro querido doctor
Y a ustedes, amigos televidentes, solo me resta invitarlos a que vean ahora el documental que vamos a compartir con ustedes. Y como siempre les digo, y especialmente en estos temas, lean, busquen, analicen, profundicen. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido al final, saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.